Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un live más en la Tortuga Frisbee en Reflexión. El día de hoy tenemos una invitada de nombre Liscano, la cual nos va a hablar acerca del activismo, sus experiencias y sus sensaciones sobre él. No se olviden seguirnos en las páginas de Facebook e Instagram, también estamos en YouTube, empezaremos a subir cosas más activos. Empezaremos a ser más activos y a subir más cosas, entonces chequen las redes sociales, en todos lados estamos como la Tortuga Frisbee en Reflexión. Voy a empezar a invitar a la compañera, la cual ya se unió. Y ¿cómo están todos? ¿Cómo están esta noche? Creo que ya le envié la solicitud. Si la puedes recibir, Liz. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Listo. Sí, todo bien. Sale, fluido. Me vas diciendo cómo se va sintiendo el internet, ¿vale? Va. La verdad te confieso que he hecho un Instagram Live, entonces es como nueva esta tecnología para mí, pero creo que todo bien hasta el momento. Que bueno, me da mucho gusto conocernos. Te agradecemos también que participes con nosotros en la Tortuga Frisbee en Reflexión. Cualquier sensación, cualquier comentario sobre el live, lo puedes hacer, lo podemos preguntar y lo checamos. Y bueno, en representación de mi compañero Benjo, el cual te pido una disculpa por no poder asistir el día de hoy, tuvo unas dificultades ahí en su casa. Voy a estar yo. Mi nombre es José Luis, soy fundador, creador y también editor en la Tortuga Frisbee en Reflexión, esta página tuya, nuestra y de todos, para compartir reflexiones sobre todos los temas que a nosotros nos parecen interesantes: arte, música, cultura, sociedad y en este caso el activismo. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Podrías presentar quién eres tú, qué te dedicas, cuántos años tienes, etcétera? Híjole, qué difícil. Siempre me pongo muy nerviosa cuando me piden que me presente porque, o sea, te lo juro que siento que la Liz que está hablando ahorita no es la misma que fue ayer y seguramente no será la misma que será mañana. Pero pues bueno, en este momento yo me llamo Liz Díaz, tengo 21 años, soy estudiante, soy trabajadora de medio tiempo. Pues bueno, también me muevo desde los activismos. Estoy trabajando ahorita y estoy accionando desde tres temas. El primero es desde la red Tierra Solidaria de Amnistía Internacional en Puebla. Aquí también un pequeño comercial para que nos vayan a seguir a nuestras redes. Nos encuentran como justo Amnistía Internacional en Puebla, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Eh, También estoy accionando desde el colectivo poblano Defensores del Último Pulmón de Puebla, donde pues ya desde hace algún tiempo para acá hemos estado trabajando el tema de la defensa de el bosque de encinos, que es el último pulmón de nuestra capital poblana, ¿no? Y que se ha visto por intereses inmobiliarios y pues ahorita andamos como en todo este rollo de comercial. Mañana vamos a tener una rueda de prensa virtual desde el colectivo con algunos posicionamientos que queremos hacer sobre el tema. Entonces, pues están todas, todos, todas invitadas a que se unan mañana a las 8 de la noche en el Facebook de Defensores. Y pues bueno, también desde un activismo más articulado con muchas personas, muchas mujeres que quiero y admiro mucho, estamos pues articuladas para el tema de la violencia de género en las universidades. Entonces también nos hemos estado movilizando mucho para revisar los protocolos de violencia de género, para accionar en determinadas áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, soy una persona que ama la vida, estoy muy enamorada de la vida y por eso creo que la defiendo muchísimo. No sé, pues ya nos iremos conociendo a lo largo del live un poco más. Creo que lo dejaría hasta aquí por el momento. Qué bueno, de verdad me alegra compartir esta reflexión el día de hoy contigo, por lo mismo de que tienes esa condición de amar a la vida desde diferentes perspectivas y sobre todo de respetar y defender cosas que realmente son relevantes a nuestro alrededor, que muy pocas veces nos detenemos como a pensar, ¿no? Qué tan relevantes son en nuestro día a día, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, que al final de cuentas juegan ese papel fundamental en cómo crecemos y cómo somos como generación. Pasando a las preguntas de esta charla entrevista, te pediría por favor que me contestaras y que me definieras desde tus percepciones qué es el activismo. Activismo. Mande, Estoy escuchando mucho. ¿no se escuchó bien?
No, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez, por favor? Ah, que desde tus percepciones, desde tus experiencias, ¿cuál es tu concepción del activismo? Ah, ok, perfecto. Híjole, es una pregunta muy retadora para mí, sobre todo porque me ha estado interpelando muchísimo y me la he estado cuestionando muchísimo de forma individual y colectiva. Pues yo creo que ya tiene como 2 años, ¿no? Por ahí que me he estado resonando mucho qué es el activismo, porque para empezar, yo, y un poco a modo de crítica, yo no creo que haya como un activismo, yo creo que hay activismos muy diversos, desde diversos territorios, desde diversos cuerpos que accionan, ¿no? O sea, al final creo que la palabra activismo nos invita, ¿no? Como justamente a accionar, pero tampoco creo que todas las formas de organización social o todas las formas en las que nos posicionamos en lo público sean activismos, ¿no? O sea, de pronto hay algunas personas que luchan y que no se nombran activistas, ¿no? Y eso está muy bien, porque justamente escuché un podcast el otro día que, bueno, el podcast se llama Irrazonable, en su último capítulo, decían una frase con la que yo no estaba muy de acuerdo, que traían como a la plática este postulado feminista, ¿no? Que dice que hay tantos feminismos como mujeres en el mundo y ellos decían que hay tantos activismos como personas en el mundo. Yo no estoy tan de acuerdo con esa frase porque creo que las personas accionan, sí, desde diversos activismos, pero también desde otras formas, ¿no? De lucha política, ¿no? Hay yo creo que un gran espectro, ¿no? Que tenemos que irlo reconociendo, ¿no? O sea, el nombrarnos activistas no es la única forma en la que podemos accionar y podemos hacer cambios, ¿no? Desde nuestros cuerpos, desde nuestras familias, desde nuestros barrios, colonias, pueblos, ¿no? Entonces, yo diría que, pues eso, ¿no? Los activismos sí son formas de posicionarse en lo público, de demandar ciertas exigencias, de cuestionar ciertas estructuras que están violentándonos de muchas formas, ¿no? Y sobre todo creo que el fin último del activismo es que ese activismo no sea necesario en un futuro, ¿no? Si de pronto nuestros activismos, en vez de estar criticando las estructuras, las están perpetuando o están lucrando incluso con ellas, creo que ahí ya es otra cosa, ¿no? O sea, creo que justamente el fin último de los activismos tendría que ser el que dejaran de ser necesarios, ¿no? Y pues que se terminen con estos problemas que demandamos. Sí, justo para replicar lo que estás diciendo, espero que el internet no se corte mucho. Yo también tenía una lucha interna con lo que respecta a hacer, luchar, participar y accionar desde lo que yo encontraba que estaba mal, justo con la crítica a estas esferas, a estos andamios, a estas estructuras que a veces, pues uno está inmerso en la sociedad, ¿no? Para mí creo que, complementando lo que dices, sí tiene mucho que ver con la esencia del por qué haces las cosas y desde dónde te posicionas, que en este caso, posicionarse como un activista podría yo entenderlo a un rasgo muy lejano que es accionar y poner tu empeño directamente en una actividad y nombrarte en este caso como esa persona y también tienen un derecho muy válido a accionar desde momentos e instancias que no precisamente tienen esa bandera, pero que sí cambian estigmas, cambian roles, cambian estrategias para que pues poco a poco vaya desapareciendo esa necesidad que al final de cuentas se necesita el activismo para parchar las cosas que están mal, ¿no? Y que no deberían estarlo, ¿no? Es como esa búsqueda perpetua también de intentar y de seguir y de luchar y de cambiar. Lo cual felicito, noto que eres una persona que sabe mucho de lo que está hablando, del tema y que le apasiona sobre todo. Lo siguiente que nos gustaría tomar en reflexión es cómo participas en esta actividad o por qué decides participar en esta actividad. ¿Cómo llegas a ese lugar en donde dices tengo que, quiero que y también necesito hacer esto? Claro, también es una pregunta muy interesante porque, bueno, y un poco complementando con la pregunta pasada, ¿no? Aquí a todas las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar en un momento posterior, sí me gustaría como preguntarles también a ustedes, ¿no? Cuando les dicen activista, persona activista, ¿qué es lo que se les viene a la mente, ¿no? Porque yo confieso que yo sí tenía como una imagen muy blanca, por así decirlo, de lo que son
es una persona activista, ¿no? Yo me imaginaba una persona joven, a lo mejor como con un megáfono o como con una pancarta en la calle tomando el espacio, ¿no? No es que eso no sean activistas, al contrario, pues muchas personas accionamos también desde ahí, ¿no? Pero creo que es bien importante abrir la mirada y saber que hay otras personas activistas, ¿no? Y que no todas nos estamos posicionando de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, tú me preguntas desde dónde me posiciono y demás. Ahorita cuento un poco como el contexto y como cuáles son mis motores de lucha, pero sí es bien importante que pues me reconozco desde una posición privilegiada, ¿no? Yo sé que el ser activista, sea como sea, pues implica un gran riesgo, ¿no? A tu seguridad, a tu integridad. Pero también reconozco que el riesgo que yo corro cuando tomo el espacio público, cuando acciono de diversas formas, no es el mismo riesgo que a lo mejor una persona racializada, una persona de algún pueblo originario de más, cuando tome esta misma acción política, no es el mismo riesgo que vamos a tener, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces sí me reconozco desde una posición privilegiada. Y pues bueno, eso es como el preámbulo. Creo que, pues como te digo, ¿no? Yo soy una enamorada de la vida, así tal cual, ¿no? O sea, de verdad la amo mucho porque creo que tengo como unos antecedentes que son muy importantes mencionar, ¿no? El primero de ellos, sobre todo en cuanto a la forma en la que yo me he posicionado en el espacio público para hacer exigencias contra estas estructuras patriarcales que a las mujeres y a diversos cuerpos nos han afectado. Yo lo traigo mucho, me dicen mucho mis tías que heredé el gen rebelde de las abuelas, ¿no? Y ellas no saben que también heredé su propio gen rebelde, ¿no? O sea, para mí es bien valioso reconocer todas las mujeres que vinieron antes de mí, tanto de mi propia familia, de mis propios contextos, pues como las diversas mujeres, ¿no? Que lucharon sin nombrarse activistas, ni mucho menos, pero realmente resistieron, ¿no? Y también por otro lado he tenido como pues el regalo más grande que a mí me dio la vida o que me ha dado es justamente que por mi propia experiencia he tenido oportunidad de estar en diversos territorios. Yo me crié en la Ciudad de México, en muchos lugares de la Ciudad de México fui a muchas escuelas, estuve en muchos territorios, luego me vine acá a Puebla y también he estado aquí, pues ahora sí que danzándole en muchos lados. Y justamente como esa diversidad, el poder conocer la diversidad de diferentes contextos, sobre todo de contextos periféricos, tanto de las periferias urbanas como de las periferias rurales, a mí me ha permitido mucho pues, darme cuenta, ¿no? De cómo ciertas estructuras son las mismas estructuras que nos dominan, pero que sí accionan de formas diferenciadas, ¿no? Entonces, pues ante eso, no sé, yo siempre desde que soy bien chiquilla, pues soy la morrita que ha hablado, o sea, mis compañeras de la primaria pueden ser testigos de eso, ¿no? Y por cierto, también, pues siempre he sido como la persona que alza la voz y también la persona que termina siendo vetada y censurada de las instituciones, ¿no? De pronto llega un punto en el que ya no me invitan a pláticas ni nada, ¿no? Porque incomoda. Pero pues bueno, también eso es algo divertido, ¿no? Y pues ya para finalizar esta pregunta, lo más importante para mí es que yo tuve la bendición, el regalo más grande que a mí la vida me dio fue el que mi familia nuclear, o sea, sobre todo mi mamá, me crió en un hogar que me permitió hermanar con vidas no humanas, no desde una forma de amo mascota, por ejemplo, o de amo planta, como esta forma capitalista de es mío, ¿no? De mi propiedad, sino que la dinámica familiar que hemos tenido siempre, toda la vida, es de, pues eso, de considerar a las otras vidas no humanas como, pues, como, o sea, como que somos todos parte de algo, ¿no? Entonces, por lo mismo, creo que yo desde donde me muevo y a lo que yo le quiero dedicar el resto de mi vida es a defender todo aquello que no es humano, que muchas veces hay humanos que no son humanos, ¿no? Insisto, las mujeres, las disidencias sexuales, las personas racializadas y demás, muchas veces no son consideradas humanas, ¿no? Sobre todo, pues también te digo, como estas otras vidas que pues no sé, yo las amo muchísimo
me indigna muchísimo, la rabia es algo que sí me mueve mucho, la indignación, o sea, no son sentimientos que yo quiero como ocultar ni apartar, al contrario, quiero que me sean siempre motores, que siempre tenga esa capacidad de indignarme ante lo que mis ojos ven, ante lo que mi corazón siente, pero pues también mucho el amor, ¿no? El amor sí me mueve muchísimo a activarme y defender esa vida que tanto amo y que tanto me ama, ¿no? Porque me ha demostrado todo el tiempo que pues también soy una persona muy amada, ¿no? Y antes de que me contestes, estoy viendo que están comentando la banda, yo soy ciega, casi, casi, no alcanzo a ver mucho, entonces si ves alguna pregunta o algo así, pues ahí me la puedes decir, por favor. Claro, en la dinámica tenemos al final de la plática de la estructura un dinámica de preguntas donde la gente te puede preguntar. De una vez les hacemos la invitación a que en el buzón de preguntas, para que sea más ordenado y te las pueda mostrar en pantalla, dejen su cuestionamiento. Me parece muy interesante lo que dices, sobre todo creo que recupero lo del sentido humano para compartir y para vivir, ¿no? Porque como tú dices, existe mucho la idea de que los recursos, los materiales, las vidas, y en este caso los sentimientos, son un vehículo para la satisfacción o un fin en sí mismo, ¿no? Cuando en realidad el vernos como una cototalidad de un universo compartido donde todos estamos abrazados en teoría, puede llegar a cambiar los roles que nosotros tenemos para desarrollarnos, para vivir, para convivir y nutrirnos de esos valores que tú compartes, que por ejemplo el amor es algo que también yo comparto como esa sensación de no te conozco, pero aún así te reconozco como esa persona que estás aquí presente hoy conmigo, al lado de mí, ¿no? Y también entender que muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida, como tú dices, la historia personal, la historia familiar y los antecedentes, son eso que al final nos construyen hoy en día, ¿no? Es lo que nos, es el resultado de todas esas acciones que pasaron, que hoy nos permiten ser o que hoy nos permiten interactuar con alguien más, ¿no? Y que cuando nosotros nos podemos a reflexionar en el valor que nosotros tenemos como personas, en la historia personal y en cómo podemos incidir con los demás o con las demás o con les demás, podríamos como realmente tomar esa acción, que a veces es lo que a veces me frena a mí en entender si realmente esto funciona, esto no funciona, esto es un simbolismo, esto pasa más por un tema de marketing, de capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy difícil convivir en este mundo donde tienes tanta información y tantas respuestas, pero no tienes realmente claro esa definición, ¿no? Mm, ¿Cuánto tiempo llevas en el activismo? ¿Cuánto tiempo llevas que te desenvuelves? Me comentabas que eres de las personas que no se queda callada y que de repente puede tener estos conflictos de poder, de interés con las instituciones que oprimen no, habitualmente a las personas que hablan, a las personas que exigen. Pero ¿cuándo reconoces el tiempo en donde te volviste una activista, por así decirlo? Sí, pues justo vuelvo a lo mismo. Yo ahorita estoy, la verdad, en un conflicto no solo con la identidad política de activista, sino con todas las identidades políticas. Sí me las estoy como cuestionándome si yo me nombro activista o si lucho desde en ese proceso, ¿no? De cómo me nombro, de cómo me posiciono en lo público, ¿no? Eh, pues te digo, ¿no? Yo la verdad desde muy, muy, muy bebé sí he sido como esa persona que se activa en sus contextos, ¿no? En sus territorios como algo muy, muy localizado. Yo creo que en sí la incidencia a mayor escala que he tenido, la vengo teniendo como desde los 16, 15, 16 años, ¿no? Que sí me empecé a meter sobre todo en temas de género, fueron como los primeros temas que me interpelaron y en donde yo empecé a accionar. Mucho en el ámbito institucional, o sea, como que mis primeros pasos de activismo sí fueron mucho como desde lo institucional, como desde el de crear agendas o el de la exigencia de derechos y demás, tanto en las instituciones de gobierno como en las instituciones de educación, ¿no? Donde yo me desenvolvía. También, por ejemplo, pues hace como, bueno, ya tiene, o sea, tiene como 4 o 5 años que me vine acá a Puebla y creo que aquí ha sido como el activismo más fuerte, por así decirlo, que he tenido.
Igualmente con temas de género, pero también me empecé a involucrar mucho en esta otra lucha que ya les comentaba, ¿no? Como que no está nada separada de la lucha antipatriarcal, que está totalmente relacionada a la lucha antiespecista. Me empecé a involucrar mucho en temas de defensa del territorio, de medio ambiente, y justamente hace un par de años, que fue cuando llegué a Amnistía, aquí fundamos, de hecho, pues unas amigas que quiero mucho y yo fundamos la red de activismo y combinaron ahí, ¿no? O sea, como que pudieron converger tanto el tema de género como el tema de defensa del territorio. Y lo de defensores del bosque, sí, ese sí tiene muy poquito tiempo que yo me incluí, o sea, la lucha ya estaba, pero que yo me sumara, yo creo que sí tiene como medio año, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pues más o menos, te digo, yo le calcularía que desde los 15 años, o sea, llevo unos 6 años siendo muy activa dentro de lo público, pero insisto, sí tengo todavía, estoy haciendo como unos debrayes mentales de, pues desde dónde me estoy posicionando y desde dónde me estoy nombrando, porque yo sí creo que las identidades políticas, si bien tengo conflictos con ellas porque creo que son aliadas, son muy importantes para que te posicionen de ciertas formas, pero de pronto, o sea, pues al final del día todas las identidades políticas, de cómo las manejamos en este lado del mundo, sí son un poco limitantes y un poco, llegan a ser un poco opresivas también, llegan como a corromperse un poquito. Entonces, yo sí creo que las identidades políticas, justamente como el amor, son decisiones, ¿no? Decisiones que no deben ser impuestas, que alguien más no te nombre a ti. Tú debes de, pues eso, ¿no? O sea, qué chida la banda que se nombra activista, mis respetos. Yo ahorita ando en ese proceso de ver qué onda, si me estoy nombrando desde ahí o si estoy ya moviéndome desde otras alternativas, no lo sé, ¿no? Pues andamos apenas como en ese de Braille. Pues para no atribuirle más cosas a tu conflicto de ideas, te voy a llamar Liz en lugar de llamarte activista por el día de hoy. Yo también tenía esa pregunta o ese conflicto con respecto a la identidad política y cómo puede aportar a las cosas que hacemos, ¿no? Porque como tú dices, muchas veces las identidades políticas que nosotros podemos tener o cómo tomamos un problema y buscamos darle una solución, pueden también perpetuar muchas cosas y pueden tener esa contribución a que el problema realmente no se resuelva, sino que se capitalice, se transforme o incluso se abandere como algo que está bien y algo que tiene que seguir, para el cual tenemos que aportar, para el cual tenemos que tener una bandera política, para el cual tenemos que nombrarnos un color, que nombrar desde qué estamos haciendo. Y muchas veces, como te digo, para mí caen en un simbolismo, en ese simbolismo de aligerar la culpa que estamos sintiendo al realmente no tener una acción de lo que está pasando a nuestro alrededor, que creo que en el caso de diferentes organizaciones puede llegar así, como tú lo estás diciendo, a convertirse en eso, pero en la mayoría de las personas con las que se colabora, sobre todo en esta entrevista contigo, sentimos que hay algo detrás que realmente mueve y que realmente reflexiona y cambia esas cosas que necesitamos como sociedad y sobre todo el valor personal que tiene cada uno de esas pequeñas acciones. Y bueno, para terminar las preguntas guía de esta entrevista y pasar a la sección de comentarios y preguntas de la gente que está participando hoy, el día de hoy con nosotros, te quería preguntar, ¿cuál de los proyectos en los cuales te ha participado, tanto en Ciudad de México como en Puebla, desde el rollo del género, tanto el especismo, tanto lo del pulmón de Puebla, cuál de esos proyectos te ha dejado más conflictos y más reflexiones? Conflictos desde la definición que quieras tomarlo y reflexiones desde la definición que quieras tomarlo. Híjole. Sí, no, hombre. Pues yo creo que ambas, ¿no? O sea, a lo mejor podría decirte un poco más de reflexiones y de conflictos respecto a las luchas antipatriarcales que he vivido y que he sido testigo por el tiempo, ¿no? Sobre todo del que he sido consciente, ¿no? De esa lucha política. Pero creo que ambas, porque insisto, o sea, ambas vienen de estructuras bien determinadas, ¿no? Que nos definen. Yo creo que las reflexiones y conflictos al mismo tiempo más grandes que he tenido son
Y también como invitaciones, ¿no? Aquí a toda la gente que nos escucha, aquí tengo pues amigas activistas, amigos activistas, amigas activistas, pues, y personas que no se nombran así, pero que también sé que han luchado mucho desde sus propios cuerpos, desde sus propias relaciones, desde sus propios contextos. Creo que lo más y lo que me he dado cuenta muchísimo es en primer lugar que cuando nos posicionamos en lo público, bueno, que el nombrarnos de tal o cual forma, como ya había dicho, pues sí es una decisión como personal, individual, pero no individualista, ¿no? Porque aunque tenemos que acuerparla y tenemos como que procesarla desde nuestra propia existencia, sí es bien importante tener en cuenta que tienes una responsabilidad colectiva, ¿no? Cuando tú decides luchar por alguna causa, no vas tú sola, solo, sole, va el colectivo, va la comunidad y por lo mismo es bien importante tener todo el tiempo procesos de cuestionamiento, de reflexión y de autocrítica, ¿no? En primera instancia, ¿no? Ver desde dónde nos estamos posicionando, qué discursos estamos promoviendo, qué valores estamos promoviendo, nuestras formas de activarnos en lo público están a lo mejor oprimiendo a otras, están perpetuando el problema que queremos resolver o sí le están apostando a otras formas, ¿no? Estamos haciéndolo desde una postura del protagonismo o realmente desde pues este amor comunitario, ¿no? Desde este tejer redes. Entonces, en primera instancia eso, procesos como de reflexión. También es bien importante tener procesos de cuidado y de autocuidado, ¿no? O sea, de pronto también estar todo el tiempo inmersa en lo público es muy agobiante, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues, sobre todo, te digo, como cuando era más como de 16 años, que yo investigaba mucho sobre el tema de violencia de género, pues a mí luego me daba pavor, ¿no? Ya caminar sola en las calles y demás, porque pues yo ya sentía que ese día me iban a matar, ¿no? Entonces sí necesitas tener como procesos de autocuidado, pero pues también de cuidado colectivo, ¿no? O sea, por eso es bien importante tejer redes. La causa que tú elijas, aquello que te indigne y que quieras dedicarle tu vida a actuar en ello, tejer redes, porque la red, la comunidad es la que se salva, de verdad. O sea, tenemos que tener como muchos procesos de cuidado colectivo, de abrazar esas emociones que llegamos a sentir, porque claro que por más teorías que le queramos meter, accionar en lo público lleva un sentipensar, lleva una carga emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, sí necesitamos promover estos cuidados de estas formas de cuidado colectivo y pues no casarnos con lo que ya creemos establecido. Sí, o sea, de pronto algo nos hace mucho sentido en este momento de nuestras vidas, por eso empecé diciendo, ¿no? Que yo no sé si la Liz que estoy hablando ahorita contigo es la misma que fui ayer o si es la misma que va a ser mañana, porque estamos en constante movimiento, ¿no? Y el activismo, los activismos nos invitan a pensarnos en movimiento, ¿no? Entonces, no casarnos con ideas, claro que sí es importante al momento de posicionarte y de hacerte responsable de la realidad, pues sí ir defendiendo como cosas, ¿no? O sea, hay cosas que estoy segura que ya no das pasos para atrás, pero habrá muchas otras que sí, ¿no? Que cosas que tú creías que era lo justo por lo que estabas luchando, si de pronto te das cuenta que no es lo justo, que estás oprimiendo a otras personas, se vale dar un paso atrás, ¿no? Volver a reflexionar y entonces volver a tomar otro camino, ¿no? O sea, sí es bien importante cuestionar, cuidarse, autocuidarse, tejer redes y pues bueno, creo que hasta aquí la dejaría. Me causan muchos aprendizajes y también muchas reflexiones lo que comentas, sobre todo por el interés colectivo que tienes de compartir las ideas y con esta idea de comunidad y de tejer redes que estás presentando a las personas que están hoy en el live. Porque sí, como te digo, muchas veces se caen en el protagonismo individualista de decir yo soy el que hace, yo soy el que dice, yo soy el que estoy haciendo y tú no estás haciendo nada, ¿no? Con esta forma de demeritar que creo que es ahí cuando las luchas pierden como ese sentido o esa relevancia o esa fuerza, cuando existe ese protagonismo que no conlleva a todos, sino que conlleva a una sola persona resolviendo los problemas de todas las cabezas, ¿no? Y que en estas realidades colectivas, cuando se empieza a cuestionar, cuando se comunica, cuando se dialoga, cuando se debate, es cuando realmente se puede encontrar como ese punto de interés mutuo en el cual podemos decir esto sí va, esto no va, esto es lo que nos interesa
Y bueno, también se puede tomar como un concepto de vida diaria, ¿no? El reflexionar y como tú dices, el que fui ayer, hoy, digo el que fui ayer, no soy hoy, pero tampoco será el que está mañana, ¿no? El constante cambio que nos indica la vida y que nos exige el sistema en el que vivimos, pues puede ser algo para importar esa necesidad de decir, quiero hacer algo, estoy moviendo algo, necesito hacer algo, pero al mismo tiempo necesitamos, queremos y buscamos, ¿no? En las conjugaciones colectivas de los verbos que podemos encontrar. Cerramos con las preguntas guía. Vamos a empezar con las preguntas que mandaron los compañeros y las compañeras, también los compañeros, sobre los comentarios. Voy a leer un comentario. Sí. Dice, pienso en una persona con un objetivo muy claro de lo que quiere para el mundo. Creo que ese es un comentario de Ekmopo hacia ti. ¿Algún otro comentario? ¿Eres realmente una persona con ganas genuinas de mejorar el mundo? Eso lo manda Ekmopo. Paloma dice grande Liz. Y bueno, ahora con las preguntas vamos a mostrártelas en pantalla. Dice, ¿crees que se puede caer en ser selectivas si queremos accionar desde cierto tipo de activismos? Totalmente. Creo que de los principales, bueno, antes que nada, muchas gracias a mis grandes amigas acá por estar escuchándonos, que sepan que yo también, o sea, esta admiración es mutua y pues que creo que justamente estamos aquí porque nos hemos como tejido muy bien, ¿no? O sea, las amigas salvan. Pero bueno, ya respecto a la pregunta, sí, y justamente creo que por eso hay que ser bien críticas con estos temas de activismo, porque el activismo en sí, como todas las formas de respuesta política que vienen sobre todo desde esta, pues sí, históricamente vienen mucho desde esta tradición de los estados modernos y demás, son excluyentes, sí o sí. O sea, los activismos sí son excluyentes, al menos de los modos occidentales que tenemos como tendencia a realizarlos. Esto puede ser conflictivo y al mismo tiempo también puede ser necesario, ¿no? Porque yo no creo como en esta idea de que ay, todos nos vamos a agarrar de la mano y hacer un mundo mejor, ¿no? Creo que es bien importante respetar las autonomías, los tiempos, los procesos, los territorios, ¿no? Y se puede construir juntes sin estar juntos, o sea, sin estar todos bajo un mismo modelo o bajo una misma cosa, ¿no? Pero por otro lado, sí creo que sí podemos llegar a ser selectivas desde lo que nos conviene, ¿no? O muchas veces desde lo que no nos incomoda, ¿no? De pronto sí llegamos a estar como en espacios donde, y pues claro, ¿no? O sea, viene también como desde una sensación de seguridad que buscamos tener ante estos panoramas tan violentos que tenemos las personas que accionamos en lo público, pero de pronto sí podemos caer en el solamente estar accionando con personas en espacios donde sabemos que no habrá una contrarréplica, donde sabemos que nos van a dar la razón y pues ahí también nos estancamos, ¿no? Porque no estamos como promoviendo, pues eso, otro tipo de diálogos y convivencias. Entonces, pues sí, sí creo que podemos ser selectivas en esas vertientes. Claro, y creo que es justo como mencionar y que a veces ser selectivo es necesario para identificarte dentro de un movimiento o dentro de un grupo, porque como sabemos, muchas de las personas no se identifican y tienen posturas totalmente diferentes a las nuestras, y eso no significa que tengan un valor mayor o menor como personas, o que estén bien o que están mal, simplemente significa que las posturas ideológicas que tenemos pues no están correspondidas al objetivo que buscamos, pero alguna de ellas está oprimida y alguna de ellas busca salir de esa opresión para tener esa colectividad de luchar por algo, ¿no? Que en este caso pues son las cosas que están pasando, que exigen una respuesta que a veces el Estado o estos sistemas no nos pueden aportar o no nos pueden dar la respuesta, tal vez porque se hacen de los ojos cerrados, pero que la gente empieza a tomar como suyas, como propias. Y bueno, la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puede alguien con muchas ganas, pero con miedo también, empezar a luchar desde el activismo? Sí, eso es bien importante. Primero, yo diría que, como dicen, les compas zapatistas, aquí no hay recetas, ¿no? O sea, no hay como paso uno, haz esto, paso dos. No, no, no. Aquí creo que lo más importante es, y yo por eso soy tan apasionada
de territorio y de defensa de territorios cuerpos inclusive, porque creo que es bien importante tenernos presentes, ¿no? Desde dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia? Yo estoy segura que todas las personas tienen algo que les mueve, tienen algo que les indigna. Muchas veces estas cosas, por ejemplo, pues justamente no llevan a que personas quieran acumular riquezas y demás a medidas desproporcionadas y sin pensar en cuenta a otras personas porque justamente le tienen como pavor a ser los oprimidos y disfrutan ser opresores, ¿no? Pero yo sí creo que todas las personas tenemos algo que nos indigna y algo por lo que nos podemos mover. Me decía un muy buen amigo hace un tiempo, ¿no? Nos enseñan mucho como a haz lo que ames, cuando también podríamos amar en todo lo que hagamos, ¿no? Y eso es bien importante, porque eso, primero reconocerte con miedo, no invalidar tu miedo, porque, insisto, las condiciones sociales, aunque hay personas con mayor riesgo, hay cuerpos y territorios con mayor riesgo de violencia o con violencias más brutales, pues todas las personas, ¿no?, que decidimos accionar en lo público tenemos motivos de sobra para tener miedo de accionar, ¿no? O sea, de pronto también es válido querer vivir, ¿no? O sea, querer sobrevivir, ¿no? Y querer respirar, o sea, sí es bien válido ese miedo, abrazarlo muchísimo, reconocerlo, pero también darte cuenta desde tu propia historia, desde tu propio contexto, que estoy segura que tú ya estás luchando y ya estás accionando, ¿no? Accionando desde el reconocimiento de esas emociones, accionando desde cómo has respondido a las violencias que has sufrido, accionando desde cómo has apoyado a tus amigas, a tus familiares, desde cómo has cuestionado muchas cosas. Desde ahí tú ya estás accionando, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo a lo mejor un poco más de incidencia pública? Pues eso, acercarte a las personas con quienes creas que puedes tejer esta comunidad y estas redes y empezar a conspirar, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, estamos teniendo unas dinámicas bien padres. O sea, por ejemplo, para mí este espacio es súper valioso, ¿no? Porque no nos conocemos, pero podemos empezar a conspirar y reflexionar y cuestionar cosas, ¿no? Y eso ya está generando movimiento, ya está activando cosas. De pronto también como esas pláticas, esos debrayes y demás están activando, ¿no? Y reconocer que no estás sola, no estás solo, no estás sole, ¿no? O sea, tienes de dónde escuchar experiencias, escuchar consejos de cómo accionarle por aquí, cómo accionarle por acá. Si hay una cosa que te interesa muchísimo, pues acercarte con las personas que estén accionando ahí y escucharles, ¿no? A veces el acto de escuchar puede ser muy revolucionario, ¿no? Porque no estamos acostumbradas a salirnos de nosotras mismas, ¿no? O sea, escuchar las experiencias y los consejos y como los tips, ¿no? Pero yo sí creo que ya en resumen, lo que puedes hacer para que esas ganas no se queden en ganas es reconocerte que seguramente ya has estado accionando y que tienes personas en tu conocidas con quienes seguramente podrías acercarte para empezar a generar proyectos y empezar a concretar pues esas alternativas. Claro, no, bueno, mientras estábamos platicando anoté varias cosas, porque realmente la plática que hoy tuvimos tú y yo es una plática muy sabrosa, muy rica, de mucho aprendizaje, de muchas reflexiones, como tú lo estás diciendo, los espacios se necesitan para poder dialogar de cosas que a veces salen de nuestra cotidianidad, pero que son importantes reflexionarlas al final del día o al final de cuenta, tanto para valor personal, valor de conocimiento, como para acción, ¿no? De colectiva. Con lo que estabas mencionando, parafraseando o mencionando algunas cosas, a mí me queda la frase de recordando a Paulo Freire, de todos sabemos algo y todos ignoramos algo, ¿no? Esta decisión que nosotros tenemos de aprender no significa que no sabemos nada o que no hemos accionado en nada, sino que no nos hemos dado cuenta de lo que sabemos y de en qué o en qué espacios habíamos accionado que no se nos había reconocido. Otra cosa que rescato es la acción no necesita los líderes ni necesita protagonistas. La acción necesita acción. La acción necesita reconocerla y la acción también para nosotros en la Tortuga Frispe necesita reflexión. Por último, me gustó mucho la frase de haz lo que amas o ama todo lo que haces.
porque le cambia el sentido al por qué estás haciendo las cosas y al sentido del por qué te levantas día con día a tratar de hacer eso que te apasiona, sea cual sea el fin, ¿no? Sea un fin económico, un fin social, personal, emocional. Amar lo que haces puede cambiar esas estructuras que hoy nos pasamos platicando mucho, mucho tiempo. Me gustaría preguntarte, ¿tienes tiempo para una pregunta más o hasta aquí dejamos el live? Sí, está bien una pregunta. Bueno, respetando tu tiempo y respetando igual que nos comentaste lo del horario. Sí, no, de hecho tengo todavía un tiempecito, pero bueno, también ya es muy noche para ustedes y seguramente ya están cansados, entonces vas. Bueno, una última pregunta para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. ¿Crees que el antiespecismo es una lucha a la cual no se le da aún la atención que necesita? Sí, totalmente. Sobre todo creo que las versiones críticas de las luchas antiespecistas son las que menos se les da como el reconocimiento, ¿no? Porque yo creo que de pronto, y como todas las movilizaciones políticas, ¿no? O sea, aquellas que surgen desde Occidente, que surgen como un poco intervenidas por esta blanquitud, como estos veganismos, por ejemplo, blancos y demás, pues han tenido renombre, ¿no? O sea, tenemos algunas instituciones, algunas organizaciones como Greenpeace y demás, pero sí creo que a la parte crítica del antiespecismo le hace mucha falta posicionarse, ¿no? Dentro de los temas de interés público. De pronto tenemos más claro que el patriarcado, que el racismo, convergen, pero no que el especismo, ¿no? También es parte de esas violencias, ¿no? Porque al final el patriarcado es esta opresión a lo femenino y resulta que la naturaleza y quienes habitan esa naturaleza que no es humana también son consideradas femeninas y por lo mismo también se pueden oprimir, ¿no? O también los racismos también vienen desde posturas especistas, ¿no? De equiparar y de hacer como, sí, como equiparar cuerpos al racializarlos los animalistas, ¿no? Entonces, también por ahí no estamos como teniendo muy claro, ¿no? También, pues, insisto, desde las academias y demás no han habido muchos trabajos. Ciertamente hay movimientos muy fuertes, o sea, aquí en Puebla, por ejemplo, también pues nos estamos moviendo desde defensores, están otros grupos juveniles desde las juventudes que están accionando, hay personas pues muy comprometidas, ¿no? Con las causas, pero sí creo que también desde los antiespecismos nos hace falta visibilizar más estas posturas críticas, ¿no? O sea, que no sirve de nada decir dejo de comer carnes y voy a empezar a comer un chorro de productos procesados que despojan territorios, ¿no? Entonces, sí empezar como a darles más visibilidad y a escuchar sobre todo a las personas. Nos toca mucho escuchar, ¿no? A las voces de las periferias que están teniendo luchas bien interesantes antiespecistas y pues aprender de ellas, ¿no? Cómo es que están ellas amando estas otras vidas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es eso. Sí, por ahí en alguna plática en la que estuve participando también hablaban sobre el antiespecismo y si realmente es relevante en la sociedad capitalista del hombre blanco, donde cada día somos más personas en la Tierra, ¿no? Y hacían esta crítica de que, bueno, el antiespecismo sería una alternativa necesaria en una utopía ideal donde la mitad de la población dejara de existir. Y otra persona bueno, replicaba esa idea y decía que la alternativa del antiespecismo es que precisamente nadie deje de morir, pero controlando más las cosas que estamos comiendo, las cosas que estamos consumiendo, estas nuevas relaciones que tenemos con los alimentos, con la vida, con el mar, con el río, con la persona, con el animal, ¿no? Entonces, todo este debate me ha gustado mucho estudiarlo, platicarlo, pero realmente no me he acercado como a ese punto de considerarme a favor o en contra. Me da mucho gusto platicar contigo, más bien me dio mucho gusto hablando en pasado. Te agradezco el tiempo que nos ofreciste el día de hoy. Te ofrezco una disculpa a nombre de la Tortuga Frispa en Reflexión un poco por la tardanza. Y bueno, a todos los compañeros, compañeras y compañeros que el día de hoy estuvieron interactuando con nosotros, vayan a seguir la chamba de Liz Gran, ¿cómo te apellidas, perdón? Díaz. De Liz Díaz, perdón, Díaz. había dicho Sí. al principio. Sí, no, no De te Liz preocupes. Díaz
todo lo que está haciendo, todas las reflexiones que nos compartió el día de hoy con el afán de aprender, de compartir, de criticar, de reflexionar, se nos quedan para todos, para todas y para todes. Tenga muy buena noche. Esto fue un live más de la Tortuga Frisbee en Reflexión. No se olviden de seguirnos en redes sociales, seguir las páginas en Instagram, en YouTube y en Facebook. ¿Algo que quieras agregar, Liz, a esta despedida? Pues nada, que se vayan esperanzadas y se vayan con ese ánimo. Ojalá les haya despertado algo, alguna reflexión. Si quieren seguir el de Braille colectivo, pues aquí estamos, tanto la Tortuga Frisbee como yo. Qué bueno que nos estemos tejiendo y encontrando. Y pues eso, váyanse como con esperanza de que lo que ya comentabas, ¿no? De que enseñar y seguramente tienen mucho que aprender, ¿no? Entonces, pues, estructura inquietos y nos quieren así, ¿no? Entonces, muévanse mucho, dancen cumbias, hagan lo que quieran, pero hay que estar en constante movimiento. Pues bueno, eso fue todo a todas, todes y todos. Tengan muy buena noche. Hasta luego. Adiós, Liz. Gracias. Bye. Gracias a ti.